Bienvenidos. Esta es la cuarta Feria Internacional de NESA. Es una feria que organizamos la Asociación Civil Brigada para Leer en Libertad junto con el Ayuntamiento de NESA. Y a la hora de plantear qué se puede hacer nuevo después de 4 años de estar haciendo ferias, hay una cosa muy sencilla. Lo nuevo siempre es nuestra realidad, que todos los días va cambiando. Y a la hora de plantear qué tema, con qué tema íbamos a abrir esta feria, sin dudarlo, un momento pensamos en la migración como una crisis humanitaria. Lo que ha sucedido en los últimos años en México, Centroamérica, últimamente en Europa, es una crisis verdaderamente enorme y vergonzante. El nivel de cantidad de refugiados europeos entrando a las puertas, cantidad de refugiados sirios entrando a las puertas de Europa es completamente devastador. El ver cómo esta sociedad europea tan llena de normas y tan orgullosa de su cultura, de pronto le cierra la puerta en la cara a estos miles y miles y miles de refugiados sirios en las últimas semanas. Idomeni, para quien no lo sepa, es un campo de refugiados que se instaló un poco a la deriva en una estación de trenes. Durante los últimos meses ha estado con una lluvia más o menos parecida a lo que tuvimos hoy aquí, lo cual se podrán imaginar el estado de lodazal que significaba esta estación de trenes, en donde miles y miles de niños, mujeres y ancianos han estado ahí esperando a que Europa abra las puertas. Solo en Idomeni en los últimos 25 días han nacido 15 niños, ahí en medio del lodazal. Ese es el nivel de crisis humanitaria que estamos hablando. Y no solo en Europa, no es muy diferente, yo diría, no es prácticamente nada diferente a otras partes, no es nada diferente a cómo migran hacia México todos nuestros hermanos centroamericanos, cómo los maltratamos y cómo esperamos que nos traten a nosotros bien y cómo nos quejamos, ¿no?, de este trato. Y en esta mesa, les tenemos invitados que nos van a contar qué es lo que está sucediendo en estos momentos. Quisiera, por favor, un aplauso a Temoris Greco, periodista mexicano. Es un placer tenerte con nosotros en la Brigada para Leer en Libertad. Alberto Arce, que ya tuvieron chance de escucharlo. El padre Alejandro Solalinde, que es uno de los pilares de nuestra feria y que siempre ha estado desde el día 1, la primera vez que lo contactamos dijo, yo le entro a su proyecto. Y por primera vez, igual en nuestra feria, Javier Urbano, bienvenido a esta feria. Así que devuelvo los micrófonos. Quisiera saber, en orden de aparición. ¿En orden de aparición? Ya, no, tú, el jefe siempre, No, tú. el jefe siempre primero. Luego los periodistas, porque tienen la palabra. Muy buenas tardes, noches. Yo no los voy a aburrir nada, voy a darles 3 pequeñas reflexiones porque creo que quien va a hablar es Alejandro. Solamente ser muy claro con ustedes. Hace rato alguien preguntó, ¿por qué somos tan dejados, tan agachones? Estoy haciendo un resumen, porque la pregunta fue en otro sentido. La primera, sí, le podemos echar la culpa a otros, de que otros tienen la culpa de que nosotros seamos indiferentes, pero hay una cosa bien importante, que hay mucha gente que sabiendo no hace nada y se llama sociedad de cínicos. Somos una sociedad de cínicos, vemos pobreza y volteamos la cara. Vemos a un policía que extorsiona, que roba y no hacemos nada. Vemos un asalto y volteamos la cara. Vemos una persona pobre, volteamos la cara. Como no me importa esta persona que se joda. Mientras mi familia esté bien, mi mundo solamente se cierra en cuanto mi familia esté bien. Y todos los demás que se vayan al diablo.
mucha gente no lo puede decir, pero lo hace. Mucha gente puede reclamarme, es que yo no lo digo, es que no es importante que lo digas, lo terrible es que lo haces. Y en este país no toda la gente ni es pobre, ni es inconsciente, ni estamos alienados, pero lo que sí tenemos es una enorme irresponsabilidad respecto de la gente que tenemos enfrente. Por una razón, no nos importa el diferente. Uno, o es un riesgo para mí, o es una amenaza para mí, y yo no lo quiero junto, porque me contamina, porque desde que llegó aumentaron los asaltos, porque el día que llegó el migrante se perdió un coche. Estoy diciendo cosas de todos los días porque con Ale siempre trabajamos en campo y siempre nos encontramos con esas mismas expresiones. Alejandro ha sido víctima de un montón de agresiones, de amenazas de quitarle el albergue, de amenazas de quemar el albergue. En Lechería, un lugar cercano a ustedes por aquí, un día sin más ni más nos dan 24 horas para alargarnos si no nos dan piso. Y la gente, en vez de solidarizarse, se hace a un lado y no le importa. Aquí lo importante que yo les quiero transmitir a ustedes es, ustedes pensarán, ¿ese solamente pasa aquí en México, en Centroamérica, en el norte? No, la cultísima, democratísima Europa, el día de antier vio la muerte de más de 400 migrantes en un solo día. Hace un año, de un solo golpe, mueren 800, ¿sí? Y mientras en la frontera México-Estados Unidos han muerto 187, ojo con la cifra por favor, en ese mismo tiempo, en Mediterráneo y en la zona de Lesbos, 1,800, ¿sí? Si fuera competencia, nos hubieran barrido en exterminio de seres humanos. Pero yo digo solo dos regiones, pero voy a darles una tercera. Australia con Papúa Nueva Guinea. Casi nada se conoce. Y es constante el hundimiento de barcos, muertes de niños. Europa tiene la vergüenza que tiene desaparecidos 10,000 niños que nadie sabe dónde demonios fueron a dar, nadie sabe de ellos. Y ahí está el mercado. Luego encuéntrese, por favor, en Rusia, encuéntrese en Sudamérica. Es decir, para todos hemos puesto vallas, bardas. ¿Qué es lo que pasa cuando yo pongo una barda y digo, el indeseable no pase? Lo que estoy haciendo es darle mucha lana al traficante, porque ahora él te va a cobrar más. Y si antes te cobraba $100, hoy te va a cobrar 1,000. Y si ayer te cobró 1,000, hoy te va a cobrar 5,000. ¿Por qué? Porque algún tarado dijo que poner bardas es lo más lógico para parar al migrante. Pero esto es mensaje politiquero, electorero. Porque si yo tuviera un poco de decencia y un poco de memoria histórica, yo no me refería a las conquistas, porque hace mucho que millones de mexicanos dejamos de pensar que alguien nos conquistó. Eso no es correcto. Algunos lo dirán, millones ya ni nos interesa, no es irrelevante el tema de la conquista. Hace mucho que lo dejamos a un lado. Son otras cosas distintas. Lo que quiero decirles con esto es que hoy tenemos otro tipo de urgencias y la primera de ellas es que entendamos que lamentablemente el asesinato de migrantes es del sistema internacional, no es un asunto de un gobierno. Quieren exterminar migrantes todos los días en todas las más de 50 fronteras que hay en el mundo. Entonces, no estoy diciendo que nos alegremos porque en México nada más tenemos corruptos y que en todo el mundo hay. Dice el dicho, ustedes lo conocen como yo, que el mal de muchos es el consuelo de los pendejos, ¿no? Y en ese sentido, este mal es sistémico del mundo y por tanto hay que interpretarnos. Yo a qué les invitaría para terminar y agradeciendo su atención. Yo nada más los invitaría a una cosa muy sencilla que sí lo pueden hacer, ¿sí? Es una, voltea a ver a tu semejante, míralo y te darás cuenta que sin él, permítame un ejercicio que yo hago siempre en los salones, voy a empezar. Yo a un alumno en mis clases siempre le pongo a un jovencito moreno con un jovencito rubio, siempre hago eso, y les digo, mírate, y les digo, ¿cuál es tu diferencia respecto de él? Y me dice, soy un poquito más alto, un poquito más bajo, un poco más gordito, un poco más flaco. Perfecto, le digo al güero, cierra los ojos, siento al niño moreno. Luego inmediatamente le digo al güero, abre los ojos y le digo, ¿eres diferente? Dice, no sé, ¿por qué no lo sabes? Es que no tengo a la persona con la cual tengo que diferenciarme. ¿Ya te diste cuenta que sin el otro no eres nadie? Si no ves al otro no sabes ser diferente, si no eres diferente no eres nadie. Entonces yo les invito a que cada vez que vean una persona diferente repitan con conciencia, esta persona no es inferior ni superior a mí, solo es diferente.
¿Eso requiere un ejercicio de un voto? ¿Requiere el ejercicio de la democracia? No, requiere que nos quitemos esa actitud cínica, de verdad cínica que tenemos, de una sociedad que no le importa y que solamente ejerce la democracia cuando va y pone una boletita en las elecciones. Y a partir de ahí ya le vale madre el tema de los abusos, las extorsiones, los corruptazos. Y no nos importa que una señora se roba un pan y le den 5 años de cárcel. Y tampoco le importa que un ladrón de porquería robe 1,100 millones y que nada más lo multen con 500. Negociazo, seguro, por supuesto. Este tipo de cosas que les estoy transmitiendo es que es para llamarles la atención respecto de que el tema de la migración es solamente una de las muchas enfermedades que tiene el mundo. Tenemos muchas. La pobreza, el hambre, el tráfico, la trata, el tráfico de armas, el tráfico de drogas y el tráfico de migrantes, entre decenas de problemas que tiene el mundo. Yo creo que en muchos de ellos nosotros podemos hacer en la vida local. Nezahualcóyotl es un gran exportador de migrantes hacia Estados Unidos, ustedes lo saben. Seguramente aquí habrá quien tenga un familiar en Nueva York, en el Bronx, lo saben y saben el sufrimiento que es. Entonces, ¿por qué no transmiten esa experiencia hacia la gente que está aquí y dicen, si tienes la mínima oportunidad de no irte, no lo hagas? No estoy diciendo cierra la puerta, pero ojalá tuvieran una alternativa para quedarse. Termino, reitero como empecé, no necesitamos que alguien nos tutele, no necesitamos nanas para hacer las cosas y no necesitamos de verdad que alguien nos diga cómo hay que hacerlo. Todos tenemos la lección, quitémonos los huevones, los cínicos y entrémosle de una vez por todas. Las grandes soluciones de este país empiezan aquí, entre nosotros. No es un problema nacional, empecémoslo aquí en la localidad, entre nosotros y se darán cuenta que ahí empieza la solución. Nosotros reflexionando, podemos sacar esto adelante sin necesidad de nanas ni de tutelas. Y yo con eso yo terminaría, insisto que el que debe hablar es el padre Solalinde. Muchas gracias. Gracias, don Rodríguez. Disculpa de ustedes. Uno y uno. Ese es cobarde. Él le toca hablar. Él no ha hablado nada, ¿eh? Hola, hola. Gracias. Como pensaba que me tocaba hasta el último, yo estaba muy cómodo, tomando mi cafecito, pero bueno. Yo nada más quería comentar, tratando de hacerlo más breve, aunque eso es difícil. Las cosas no pasan nada más porque sí, la gente no migra solo porque sí, ¿no? En México lo sabemos, especialmente gente en Nezahualcóyotl que son hijos de migrantes y a su vez son emigrantes también. Este señor Donald Trump, el que odia tanto a los mexicanos, él ha sido un gran apoyador de dos cosas, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de los subsidios agrícolas en Estados Unidos. Esto significa que el Tratado de Libre Comercio, el acuerdo fue tirar las fronteras, o sea que ya no haya ningún obstáculo para que los productos agrícolas circulen entre los dos países. Pero el problema es que los productos agrícolas de ellos están subsidiados. Los campesinos de allá, los granjeros de allá, tienen muchísimos apoyos del gobierno que les dan muchísimo dinero. Además, están mucho más avanzados, tienen grandes máquinas que los ayudan a tener grandes cosechas. Entonces, aunque nuestros campesinos tienen menos dinero y cobran menos, en realidad los productos de aquí salen más caros que los de Estados Unidos. Por lo mismo, los de Estados Unidos entran más baratos, la gente no compra los productos mexicanos, el campo mexicano se va abajo y los campesinos tienen que emigrar a Estados Unidos. Eso es lo que pasa con el señor Trump, que al mismo tiempo de que quiere pisotear, es parte del problema que causa la migración. Lo mismo pasa en Medio Oriente. Estamos hablando de Siria, me invitaron porque me pidieron que hablara un poco sobre lo que pasa en esa parte. Estuve cubriendo varios años esos países, esas guerras y revoluciones. Medio Oriente es todavía más complicado de explicar que el estado de Guerrero, y eso es bastante. Pero bueno, de manera muy general y dejando fuera un montón de cosas, hace un siglo tuvo lugar la Primera Guerra Mundial. Había un imperio, el Imperio Otomano, el imperio que estaba en Estambul, que para mí es la ciudad más bella del mundo. El Imperio Otomano estaba del lado de Alemania. Y cuando perdió la guerra, Europa, especialmente Francia e Inglaterra, dijeron, qué bien, aquí tenemos un pastelote que repartirnos.
y dos señores pusieron a un gentleman y a un monsieur a discutir cómo se iban a repartir Medio Oriente. Esos señores decidieron varias cosas. Primero, trazar fronteras, dividir el viejo imperio otomano con fronteras que nada más a ellos les importaban, no tenían que ver con las diferencias de religiones, de etnias o de diversos grupos. Y tampoco tenían que ver con la geografía, nada. Era, yo Gran Bretaña quiero esto y a mí me toca esta parte, y yo los franceses quiero esto y también por esta otra parte. Esas fronteras siempre fueron un gran motivo de molestia para los árabes que vivían en esa región y para los otros pueblos que también viven ahí. Eso fueron como una afrenta cometida por Europa contra ellos. Pero hubo otra afrenta que cometieron. Ellos se hicieron, ¿ustedes se acuerdan de Lawrence de Arabia? ¿Vieron la película? Bueno, Lawrence de Arabia fue el que convenció a las tribus árabes, a las tribus del desierto, de apoyar a los ingleses en la Primera Guerra Mundial. Al final, los ingleses dijeron: aquí hay un montón de petróleo en esos desiertos de Arabia, ¿qué hacemos con ellos? ¿A quién ponemos en control de este petróleo? Y se lo dieron a quienes ellos quisieron, que eran unas tribus de unos señores del desierto. Los convirtieron en reyes, en emires, en príncipes que ocuparon Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Omán. Bueno, pues esos señores, de pronto, que era gente que venía de una pobreza enorme, que vivía en tiendas, de pronto se descubrieron dueños de una riqueza enorme. Estaban sentados sobre mares de petróleo y no sabían qué hacer. Se hicieron súper ricos y desarrollaron estilos de vida muy lujosos. A sus súbditos ellos les decían: no te metas con más mujer que con la que estás casado, porque eso va contra la ley de Dios. Les decían: no, ayuda al prójimo, ellos están en contra de la usura, es lo que dice el Corán. Y también les decían: no bebas alcohol, no uses droga, nada. Pero al mismo tiempo, como ellos podían, en las fiestas famosas que se hacen en Dubái, en los rascacielos, hay mujeres desnudas europeas que las contratan para ir a esas fiestas, y hay pirámides de cocaína. Esos príncipes y esos reyes tienen un complejo de culpa enorme, y aquí es donde todo esto empieza a ligar, porque en un ambiente donde los pueblos están muy enojados por la opresión que han sentido por tantos años por parte de los europeos y de los países occidentales, se mezcla el dinero que estos príncipes árabes con sentido de culpa empiezan a canalizar para promover formas extremistas del Islam. Lo que en el caso de Arabia Saudí se llama el Islam Wahhabi, no es Wahwa, es Wahhabi. Entonces, y a partir de esta promoción de formas muy extremas, muy ultras del Islam, empiezan a aparecer grupos armados que tratan de imponer por la fuerza lo que les están enseñando los señores que predican en las mezquitas. Y esos grupos armados también se aprovechan del descontento que hay entre la gente. Se abre esta enorme guerra que tiene otras causas, estoy resumiendo, y esos grupos armados cobran muchísima fuerza y provocan esta enorme migración que va ¿hacia dónde? Hacia los países ricos de Europa, que por lo que vienen haciendo hace 100 años provocaron el mismo problema. Solamente que la Europa que fue tan conflictiva y que hasta finales del siglo XX empezó a enseñarnos que se podía vivir en paz, en tolerancia, con numerosas culturas, esta Europa ya es una Europa de gente joven que olvidó lo aprendido en la Segunda Guerra Mundial. El desastre de la Segunda Guerra Mundial los hizo entender que o se ponían de acuerdo o se iban a seguir matando toda la vida, pero cada vez con armas más destructoras. Entonces, pero esas enseñanzas ya se están olvidando. Ya los jóvenes ya no se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial. Lo que ven es, y tampoco se acuerdan del papel que ha tenido la misma Europa y los países occidentales en la creación de esta crisis. Lo que ven es toda esta gente que ahora tiene que escapar de sus países. Hemos estado ahí, imagínense que todo está en el suelo, aparecen aviones en cualquier momento, helicópteros, tiran bombas, destruyen edificios enteros. La gente tiene que vivir bajo eso.
Esa gente es la que está ahora escapando hacia Europa, hacia el origen del problema, y son los europeos, el origen del problema, los que ahora están abandonando, olvidando casi voluntariamente lo que aprendieron para volver a cerrar fronteras y para causar esta tragedia que Javier Urbano describía estadísticamente de forma horrible. Nosotros sufrimos por los migrantes que cruzando el desierto de Arizona mueren por cientos cada año, y en el mar Egeo entre Turquía y Grecia mueren cientos y cientos y cientos cada semana. Y eso está pasando ante los ojos de Europa, y Europa está prefiriendo cerrar los ojos. Me están imponiendo. Lo de la madre patria me está imponiendo que tengo que hablar yo. Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues yo quiero que entendamos, como entendemos, que sí las cosas están del cocol. Sí. Y quiero entender que lo que nos dijo Alberto, qué lástima de la lluvia, qué bueno que nos llovió, es un regalo de Dios, qué bueno, es un momento lúdico, el aguacero y la granizada y la caída de esto y todo eso, es un momento lúdico que nos relajó. Pero la verdad es que sí, estamos en una situación muy difícil. Qué lástima que Alberto no pudo hablar más, pero también ese es un momento lúdico. ¿No le gustan los periodistas? No, los fotógrafos. Fíjense, Honduras es un punto ahorita en la humanidad tremendo, y en América Latina y en Centroamérica, un punto de veras de reflexión, de observación. Porque lo que está pasando con Honduras es una muestra clara de lo que nos espera a nosotros también como país. Honduras, no voy a contar la historia de Honduras, pero esas familias palestinas e italianas que llegan, pues se apoderan de Honduras, y de un país, de una nación, prácticamente la están haciendo un territorio explotable, libre, desocupado para las grandes compañías y las grandes empresas transnacionales. Estados Unidos se ha apoderado prácticamente de Honduras con las bases militares y bueno, a través de esta oligarquía, ¿verdad? Está haciendo su objetivo. Pero no voy a hablar de Honduras, nada más decía yo el ejemplo tan terrible que es Honduras. Bueno, mi invitación es para que sí reconozcamos que estamos en un momento muy difícil, global, no de México nada más, sino global, que requiere de una reflexión más amplia, que requiere de no un olvido, sino al contrario, de echar mano de lo que ha pasado. La historia es una oportunidad para nosotras, para nosotros, para ver un poco lo que ha pasado y poder ubicarnos hoy existencialmente en este momento. Esta feria, esta exposición, es un festín de la conciencia, pero también es un encuentro que nos permite hallarnos con personas que han reflexionado, que nos regalan pensamientos, que nos dan unas pistas para poder entender nuestra existencia hoy y tener un sentido. Sí, estamos en crisis, no hay que olvidarlo, estamos en un cambio tremendo. Yo creo que siempre ha habido cambios, pero yo creo que es de un alcance increíble, el cambio global que tenemos. Se ha hablado de una crisis civilizatoria. Pues sí, yo entiendo que estamos dejando una manera de pensar, una manera de sentir, de organizarnos, que llamábamos antes la modernidad, que justamente se viene a fijar, a definir en la Revolución Francesa en 1789. Ahorita yo platicaba precisamente con Alberto y decía
que los que hicieron este cambio, esta revolución, pues son exalumnos jesuitas, ¿no? Fueron los que realmente sí hicieron todo este cambio y con valores bien grandes de la unidad, la fraternidad, la libertad y todo lo que tiene ENAD, buenísimo. Y que preparan, digamos, un pensamiento diferente, pero aún la modernidad, con todo el bagaje que trae de sus raíces grecolatinas, que al menos es lo que en Occidente nos ha alimentado, pero viene a tener un quiebre precisamente ahora. Y nos encontramos de repente en un mundo posmoderno. No es que no haya habido antes diversidad, pues siempre ha habido un mundo diverso, pero los poderes dominantes sobre todo, no reconocían esa diversidad y uniformaban por decreto, ¿verdad? Pero la feria es una prueba de la riqueza, la diversidad que hay. Bastara con analizar a la gente o cada uno de nosotras y nosotros, hacer un recorrido para darnos cuenta de que de todo ese menú que hay, solamente escogemos unas cosas y otras no. Y que hay personas que tienen unos gustos y otros no. Así es la realidad. Ahora lo podemos ver esa diversidad de pensamiento y de todo. Estoy haciendo un marco para platicar un poquito, aunque sea unas cuantas palabras, sobre el significado de la migración. Pero quiero insistir, vivimos en una diversidad, en un mundo cambiante. Todo este descontrol, este abuso de ese 1% capitalista, esa exclusión de las mayorías, esa inconsciencia, esa desprotección, ese no coordinarse de la mayoría, ¿verdad? Es precisamente parte de esa evolución que estamos teniendo. Es parte de esa evolución. Estamos caminando, estamos migrando, ¿verdad? Desde formas antiguas, de formas pues medievales, modernas, pues posmodernas, vamos emigrando hacia un punto diferente. Miren, la verdad es que somos una sola humanidad, somos una sola familia, pero no podemos verla ahora porque hemos tenido un proceso bastante fragmentario, disgregatorio, inclusive que nos confrontamos unos a otros. Pero la verdad es que somos una sola familia, somos una familia. Hay un Dios, no importa cómo le llamen. Las religiones, qué bueno que sean muchas y diversas, todas son buenas, son caminos, pero la fe es una sola. Y no me refiero a un credo, no me refiero a fórmulas dogmáticas, me refiero a una fe. Ahorita decía Alberto, decía que él no cree. Pues yo creo que él cree más que muchos obispos y que muchos curas. Claro, y le voy a decir por qué. Miren, hoy tenemos una etapa de personas muy religiosas, pero la neta, personas religiosas, ateas prácticas, por mucho que practiquen la religión. Y hay otras personas que se dicen ateas y son más creyentes, porque finalmente a Dios no le interesa que creamos nada más en Él, si no somos capaces de llevar un mundo de justicia, de igualdad, de compartirnos unos a otros. Eso no le interesa a Dios más que eso. Pero si alguien sí lucha por la justicia, le interesa el ser humano, se preocupa por los demás, está obedeciendo a Dios y tiene una fe más grande que muchos que practiquen muchas religiones. Todos estos cambios, fíjense, que estamos viviendo, pues dan miedo, pero nos dan miedo también las personas que están en el poder de dominio y que están ejerciendo esa presión, esa represión sobre las mayorías, porque si esas mayorías pudieran organizarse, quitaríamos a esas minorías con la mano en la cintura, tan solo con tener conciencia, con organizarnos y coordinarnos bien. Lo que venimos a hacer nosotros es sembrar en la conciencia. Ahorita la revolución más importante se da precisamente en la conciencia. En México
tenemos una población, desgraciadamente, que lee muy poco, por decir casi nada. Es más propensa a ver televisión y televisión comercial, que la verdad no instruye, al contrario, si aliena, si desorienta. Si San Marx viviera hoy, diría que la televisión es el opio de los pueblos. Al Facebook, dice, el Facebook de los pueblos. Pues ahí se va todo, ahí va todo revuelto. Bueno, en este mundo, fíjense, cambiante, nosotras y nosotros, ¿dónde nos ubicamos? ¿Dónde nuestra conciencia, no nuestra conciencia moral de bien y del mal, sino nuestra conciencia psíquica, ¿dónde nos ubicamos? Sí soy consciente de esa trayectoria histórica que llevamos como humanidad. Soy consciente de que estoy viviendo en un momento de altísima transición, que de aquellas seguridades, de los valores absolutos, de aquellas instituciones tan sólidas como la Iglesia Católica, que eran la estabilidad en el mundo, ya dejaron de ser eso que eran, para convertirse ciertamente en un elemento más que está cambiando. Y bueno, ¿dónde nos ubicamos nosotras y nosotros? La fe, para mí, yo hablo como cura, soy sacerdote, soy católico y soy creyente en Jesús, en este joven revolucionario maravilloso. Digo, ¿dónde nos ubicamos? Yo creo que las perspectivas próximas de este mundo son terribles, de México un poco también, pero futuras yo creo que son mejores. Cuando nosotras y nosotros vayamos sembrando en la conciencia esa memoria que se ha olvidado, esa experiencia que se ha perdido, ¿verdad? Porque tal pareciera que estamos comenzando cada vez. En este contexto de que todo se mueve, ¿cuál es el papel de la migración? Miren, yo las invito y los invito a que leamos e interpretemos correctamente el significado de la migración. Aparentemente podemos ver personas vulnerables, y sí lo son, para mí los más vulnerables de todos. Personas pobres entre los pobres, y sí lo son, porque nuestros indígenas y nuestros campesinos tan olvidados, al menos tienen tierra, al menos pueden sembrar alguna cosita y ahí están muy pobres y muy olvidados, pero están. Los migrantes no tienen nada, no tienen más tierras que las que traen las uñas de los dedos, no tienen nada de seguridad, no son de allá ni son de aquí, su lugar de origen los ha prácticamente expulsado por la pobreza y también por la violencia, el lugar de tránsito no los reconoce y no los quiere, y es un lugar amenazante y mortal para ellos. El lugar de destino, que para ellos es Estados Unidos, tampoco los espera. La situación es terrible, y si nosotras y nosotros nos podemos saber que la situación de ellos es de veras terrible, nos perderíamos de lo que hay detrás. Yo las invito y los invito a que leamos lo que hay detrás de este éxodo migratorio. Alguno de ustedes ahorita me hablaba que había sido amigo de Alex Morelli. Sí, me hablaba alguno de ustedes y me decía que el haber conocido a este sacerdote, Alex Morelli, le había cambiado la vida. Pues yo lo tuve como maestro, Alex Morelli, un dominico, un teólogo de la liberación. Y él hizo toda Libera a mi pueblo, se llama un libro de él, Libera a mi pueblo, que hace la comparación, el paralelismo entre el éxodo de Egipto, la liberación de Egipto y la liberación de América Latina, justamente. Y bueno, esto que yo lo estoy compartiendo es una invitación para que vean que este pueblo que está saliendo es como un éxodo, está saliendo de una tierra que no era la de él, pareciera que no era su lugar, aunque sí lo sea, su lugar de origen, y que está transitando por ese desierto que es México. Ahí había también muchos peligros, no tan mortales como ahora, pero también los había, y llegar a esa tierra prometida, que para ellos simbólicamente es el norte, puede ser Europa, puede ser Estados Unidos, Canadá, pero es una tierra que es nebulosa, borrosa.
no saben exactamente a dónde van. Los migrantes caminan como si tuvieran un chip hacia el norte, buscando una nueva vida, sin darse cuenta que son ellos los que están cambiando. Ellos salen expulsados por el sistema neoliberal capitalista, que es quien está realmente ocasionando estos cambios. Pero los migrantes al mismo tiempo son aceleradores de muchos cambios. Y por más leyes que les pongan para evitar la migración, por más muros, por más leyes que criminalicen, como es en el caso de Estados Unidos la migración, ellos van a seguir pasando, se van a seguir arriesgando, porque tienen una misión. Dios no los sacó de su país de origen, pero Dios siempre acompaña a los pobres, siempre acompaña a los éxodos de cualquier lugar donde no los quieran, protege los lugares por donde tienen que pasar, y finalmente, si no todos, pero algunos van a llegar para fundar un nuevo país. Y yo digo, son ellos, los migrantes, los que van a inaugurar una nueva era. Sus hijos, sus descendientes van a hacer esa nueva era de justicia, donde ya no se tenga que tener este consumismo y este capitalismo ojete, sino tendrán que tener una vida compartida, igualitaria, con los valores que ellos traen. Los consumistas, los capitalistas, los que han vivido para tener y para acumular, se van a cansar algún día, porque ellos no fueron hechos para hacer bodegas, ni sus cuerpos, ni tampoco sus casas, ni sus cuentas. Se van a aburrir. Va a llegar el momento en que pierdan el sentido de vivir. A mí me llamó mucho la atención, ahora que estuve en Washington para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una persona hizo favor de acompañarme, y yo le decía, Washington ahorita está precioso, las casas muy bonitas, y me decía, sí, aquí hay muy buen nivel de vida, y es también uno de los primeros lugares donde la gente se suicida. Y recordé también Seattle, ¿verdad? Y recordé también otros lugares de Europa donde también, como Finlandia y el norte, los países nórdicos, también la gente se suicida. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si tienen todo, ¿por qué se suicidan? Tienen todo lo material, pero les falta el sentido de vivir. Los migrantes, óiganlo bien, como todos los pobres, son la reserva espiritual del mundo. Los migrantes, las migrantes, son los que tienen ese sentido de la vida. Aprecian a la persona, reconocen la dignidad de la persona, creen en la familia, también ellos se sacrifican por la familia, y finalmente ellos se dan cuenta que no pueden ya regresar a reconstruir un tejido social. Aquí Alberto nos dirá si es posible reconstruir el tejido social en Honduras, por ejemplo. Yo creo que no. Yo he platicado con muchísimos migrantes, hombres y mujeres, y ya no. Alberto, quiero decirte que en Nueva York me encontré a garífunas, mujeres garífunas, con su brazalete electrónico de presas en la calle, en su casa, y que me contaron que habían atravesado el río Bravo nadando con sus hijitos, ¿sí? Algunas llegaron con sus hijitos completos, otras no, pero llegaron. Esas personas que están llegando, que están pasando, algún día van a refundar no solo Estados Unidos, también Europa. Entonces hay que poner mucha atención, porque estamos en un cambio muy grande, y las migrantes son ese factor donde no solamente nos dicen hoy lo que somos, sino están como apuntando, como dibujando lo que podríamos ser en un futuro. Gracias. Adelante. Pues ya que la cosa se está poniendo seria, la Revolución Francesa, que es la que funda nuestro modelo social, hace tanto tiempo, la Revolución Francesa se basa en la abolición del privilegio. El privilegio es la ley privada, es decir, hay una ley para
la nobleza, una ley para el clero y una ley para el Estado llano. Entonces, en 1789 hubo una ley para abolir el privilegio, una revolución que abolió el privilegio y estableció una sociedad de seres humanos iguales, de ciudadanos, de sujetos de derecho. Y por eso se establecen las constituciones que regulan los derechos de los ciudadanos. Y esa es la base de la democracia. Y no puede ser que, si eso sucede en 1789, no puede ser que en el año 2016, si mañana vamos caminando juntos a la frontera de Ciudad Juárez, yo, por tener un pasaporte rojo que dice Unión Europea, puedo pasar y tú no puedes pasar. Eso significa, eso es ilógico. Es ilógico. Antes estabas hablando del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A ver, las cosas no son así porque solo pueden ser así. Las cosas son así porque alguien decide que sea así. Entonces, no es lógico que yo pueda entrar con libertad a los Estados Unidos por ser ciudadano de la Unión Europea y tú no puedas por mexicano. No es lógico. Porque sí puedes trabajar en su maquila. Y si puedes trabajar en su maquila cosiendo su ropa, cobrando 5 veces menos de lo que cobran ellos. Es decir, las fronteras son buenas para romperlas para vender, pero no son buenas para pasarlas para sobrevivir. Y eso no es lógico. No es lógico y no es justo. No puede ser que aceptemos que la humanidad va hacia atrás. No puede ser que lo aceptemos. Y pensad que todos los logros de la historia de la humanidad, es decir, en España en 1930 tú hablabas de la jornada laboral de 8 horas y te metían en la cárcel. Y ahora en Europa se habla de la jornada de 35 horas, porque hubo mucha gente que luchó en trincheras, en condiciones aberrantemente peores que las que nosotros tenemos ahora, porque básicamente si te agarraban te fusilaban. Entonces, todos los avances que hemos conseguido con la Revolución Francesa, con el surgimiento de las democracias, con las revoluciones que han conseguido los cambios sociales, todo eso lo estamos perdiendo. Y estamos retrocediendo en todos los sentidos. Y estamos retrocediendo en todos los sentidos porque nos están diciendo que las cosas son como son y solo pueden ser así. Y que así deben ser y que son... No, es peor. No, es que no nos dicen que deben ser así. Es que solo puede ser así. Es que la economía es así y así es como hay que hacer las cosas. Y todo es una convención. Todo es un acuerdo. Y en ese acuerdo, evidentemente, tienen más poder para imponer las condiciones del acuerdo los poderosos, que son muy poquitos. Entonces, yo lo que quiero, yo no sé, yo soy nieto de los perdedores de algo que unos llaman una guerra civil y otros llaman una revolución. Pero yo soy nieto de los perdedores. Yo estoy muy orgulloso de ser nieto de los perdedores. Y yo me siento perdedor. Y reivindico la dignidad del perdedor. Pero por lo menos del perdedor que lo intentó. Porque no es lógico el privilegio. No es lógico que yo tenga más derecho que ustedes. No es lógico. No es lógico. Y aquí es a donde voy a la cuestión constructiva. Yo soy nieto de los perdedores, hijo de la clase obrera más obrera del norte de España en los años 70, en un momento de progreso en Europa, en el cual el obrero más obrero de la ciudad industrial más deprimida del norte de España podía recibir una educación pública, porque mi padre pagó impuestos, a un Estado que supo construir educación, que supo construir universidades, que me permitió que en el momento que mi país se hundió y yo tuve que salir de mi país a buscar trabajo, tenía educación suficiente para poder salir de mi país, el hijo del trabajador de la ciudad industrial, de la universidad pública, pudo salir y acabar trabajando en el New York Times. Y eso pasó porque mi país evolucionó, porque se pagaron impuestos y porque los políticos no se los robaron y construyeron universidades públicas que me dieron oportunidad a mí. Entonces lo que ustedes tienen que decir es, esto no es lógico, estamos yendo hacia atrás, hay un modelo que conocemos que funcionó, que es que nosotros trabajamos, pagamos impuestos, los políticos son honestos, utilizan el dinero para construir universidades y hospitales. Con universidades y hospitales y carreteras, la sociedad avanza. Con leyes que nos conviertan a todos en iguales, la sociedad avanza. Y eso es posible, eso existe, no es un sueño. Eso existió en la Europa en la que yo crecí. Cuando Bernie Sanders en Estados Unidos dice, voy a proponer educación y sanidad para todos, y le dicen, estás loco, eso es imposible. Vete a Francia, vete a Dinamarca,
Vete a Suecia. Claro que no es imposible cobrar impuestos, no robar, administrarlos bien y hacer que todos tengamos las mismas oportunidades. Tenedlo claro, yo soy corresponsal del New York Times. Yo soy hijo de un obrero pobre del norte de España. Es decir, yo le debo mi existencia al pago de impuestos y a la ausencia de corrupción en un momento determinado de la historia de mi país. Pero no les digan que ustedes no pueden ir a los... Si ustedes no son suficientemente buenos para ir a los Estados Unidos, tampoco son suficientemente buenos para coser sus pantalones a $300 al mes. O sea, que no les digan que son diferentes. Que no les digan que lo que sí puede suceder en Estados Unidos o lo que sí puede suceder en España no puede suceder en México. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me dice que en México no puede suceder? Me permiten una pequeña intervención y 2 anuncios. Al terminar esta charla vamos a regalar este libro que hicimos, y sí, claro, pregunto, este libro que hicimos, la Brigada para Leer en Libertad, junto con la Fundación Rosa Luxemburg, que se llama Todos somos migrantes, donde tenemos textos del padre Alejandro Solalinde, de San Juana Martínez, Emiliano Ruiz Parra, Óscar Martínez y Diego Enrique Osorno. Y aparte del comercial que me acabo de echar, hay unas tablitas por ahí que les están pasando, les estamos pidiendo que firmen, para que es con lo que nosotros comprobamos a la Rosa Luxemburg que no son tortibonos y no regalamos cosas, regalamos libros y que le llegan a gente real. Y escuchándolos pensaba en la culpa de los gobiernos en el tema de la migración, que no han hecho y que sí ha hecho la sociedad civil. Entonces me gustaría un poco que me contaran ejemplos de sociedad civil activa, de qué han hecho y en qué lugares y cómo podemos participar. Cuando hace unos años salió una encuesta en el INEGI, yo diría verdaderamente vergonzosa, en donde decía que el 90% de los mexicanos nunca recibiría a un extranjero en su casa. Si eso hubiera sido así, yo no estaría aquí. Mi familia nunca hubiera venido a México. Al igual que Alberto, yo soy hija y nieta de migrantes y españoles. Y si el presidente Lázaro Cárdenas no hubiera abierto este país a los migrantes, muchos no estaríamos aquí. Así que les agradecería que me contaran cuáles son esos ejemplos. Voy a dar 2, nada más una pequeña aclaración para efecto de que todos entendamos que todos fuimos migrantes. Voy a dar un ejemplo. Hay un alumno que un día me dijo, oye, yo tengo 8 generaciones en México y somos de 1855. Le digo, ¿y entonces en 1854 dónde andabas? ¿Dónde andaba tu familia? Luego otro día me decía, no, mi familia se remonta a 1740. Y le digo, oye, ¿y en 1739 dónde andabas? Y de pronto se quedan callados. Es que ya no sé. Si te das cuenta, por lo menos en términos científicos, la referencia es que las primeras colonizaciones en el mundo fueron africanas, que luego se fueron a todo el mundo. Al final del día, más tarde, más temprano, todos venimos de una persona que caminó y que se fue a otro lugar. No hay nadie que pueda decirse originario, nada más cuéntame hasta qué año, y te das cuenta que ahí se pierde la memoria y por tanto eres hijo de un migrante. Todos, no hay nadie que no haya sido un migrante. Por tanto, habría que acabar ya con esa idea que inmigrante, todos somos migrantes. Dicho esto, voy al ejemplo muy rápido. Yo tengo varios, y de hecho Ale hemos sido beneficiarios también de su solidaridad. Hay un grupo bellísimo al que los invito a ustedes que se llama Soy Migrante, que tiene su sede en la Universidad Iberoamericana. Son jovencitos de 19, 21, 23 años y que desde la Universidad Iberoamericana hacen mucha labor social con migrantes, atención con medicinas, ropa, alimentos, atención médica, atención psicológica, y son 7 jovencitos, ¿sí?, que no deberían tener ninguna obligación y que sin embargo han asumido la responsabilidad. Déjenme darles una cifra bellísima de estos chicos. De hace 4 años para acá han entregado poco más de 100 toneladas
de alimento, ropa, medicina, y cada año hacen una caravana que se llama Caravana Soy Migrante, y siempre definen una ruta para ir a entregar alimentos, y que es un acto de solidaridad. Ellos quisieran entregar a todos los más de 60 albergues que hay en México, pero entregan a veces 7, 8, 10 albergues, duran 8 días viajando, vuelven a la Ciudad de México y vuelven con historias de verdad que les hace entender que quieren seguir trabajando. Llevan 4 años. La página, ustedes pueden colaborar con ellos, se llama literalmente Soy Migrante, están en Facebook y Twitter, Facebook dije porque me estoy ganando el frío. En Facebook y Twitter está ahí el grupo, todo mundo puede entrar ahí. Segundo, hay un programa de asuntos migratorios dentro de la Universidad Iberoamericana que yo dirigí durante 4 años y que apenas lo dejé en diciembre pasado, y este grupo ha logrado reclutar hasta donde yo estuve a 600 voluntarios que participaron de albergues, comedores, estancias, se movían a los albergues y hacían apoyo solidario, hacían trabajo de gestión con alimentos, trabajo jurídico, y recientemente hemos inaugurado también una clínica de defensoría jurídica para migrantes y peticionarios de asilo y refugio. Todo este trabajo viene de una universidad que para muchos la lectura es que es una universidad donde hay por un niño fresa. Y sin embargo, en México no hay una sola universidad que tenga un programa para atención a migrantes en forma directa. Es una ironía, y entonces en ese sentido darles esos 2 ejemplos. Y por último, el tercer ejemplo, y con eso termino, hay un grupo de 7 mujeres, jóvenes investigadoras, que se llama Laboratorio de Investigación Social, que tiene las siglas LIS como la flor. Y estas jóvenes también en páginas de Facebook y Twitter se llama Justicia en Movimiento, el grupo, y es un trabajo que hace labores de investigación y de intervención con poblaciones migrantes. Estos 3 ejemplos que les di, a ustedes les van a dar un espacio. Si alguien tiene voluntad desde aquí, por ejemplo, de hacer labores de asistencia, oye, tengo mucha ropa que no me sirve y que la quiero tirar, no la tires, márcanos al Facebook y dinos, oye, voy a juntarte una ropa, ni siquiera tienen que ir a dejarla, nosotros venimos por ella. Entonces usted me dice, oye, voy a juntar un grupo y esta ropa estos zapatos que voy a tirar, este calcetín que voy a tirar, estos tenis que voy a tirar, mejor júntalos, mándanos un correo, están ahí las páginas de estas asociaciones, y nosotros venimos hasta acá con un transporte y nos llevamos las cosas. Al final del día siempre nuestros beneficiarios son ellos, esta gente excepcional que hace trabajo directo, ya que uno es bien cobarde para hacer lo que hacen ellos, porque estos son espíritus superiores, pues por lo menos ayudarles a que ellos fortalezcan su propia labor. Ahí están las 3. Si aquí querían de veras hacer cosas de la vida real, entonces ahí están 3 opciones, inscríbanse con nosotros, y si de pronto también quieren acompañarnos a un albergue a trabajar, háganlo, serán absolutamente bienvenidos. Bueno, yo les quiero compartir algo que ha estado pasando con las y los migrantes. Yo tengo 11 años teniendo el honor, el privilegio de servirlos y ser su alumno y aprender mucho de ellos, de verdad, y ser lo que yo soy ahora. Fíjense que cuando yo empecé a acompañarlos, eran personas totalmente tímidas, acobardadas, incapaces de hablar, de defenderse. Me gusta contar esta anécdota. Un día llegaron como un grupito de 16 muchachos. Todavía no teníamos el albergue, pero llegaron y decían que los habían asaltado. Yo pregunté que quién, ahí en Tonalá, Chiapas, ¿no? Y me dijeron, pues un señor ya grande, y pues su nieto, alguien que sería. Y le dije, ustedes eran 16, ¿y ellos qué tenían? ¿Un R15 o qué? No, traían una escopeta y el muchachito creo traía un machete. Le dije, ¿y ustedes no pudieron hacer nada para defenderse? Y me contestaron, en mi país, si nosotros hacemos algo a un adulto, es mal para nosotros, y a un niño también. Nosotros somos migrantes, aquí, dijeron ellos, no somos nada. Si nosotros agredimos a una persona mayor o a un pequeño, les cerramos las puertas a los que vienen detrás.
y nosotros preferimos que nos asalten a nosotros agredir a estas personas. Me acuerdo muy bien, pasaron los años y después ellos fueron aprendiendo a defenderse. Costó mucho trabajo animarlos para que se defendieran. La persona que está ahorita en el albergue, Alberto Donis, el coordinador del albergue Hermanos en el Camino, un guatemalteco que era una víctima, como cualquier otro, una víctima. Y llegó y él pensaba seguir a Estados Unidos, lo habían asaltado el AFI. Y le dije, eran 4 los que venían, que habían sido asaltados, una mujer y 3 hombres. Y les dije, bueno, ustedes van a seguir, y si ustedes siguen y no ponen una denuncia, los que vienen detrás de ustedes la van a pasar peor. ¿Por qué no se animan? Quédense, pongan la denuncia y así vamos a ir poco a poco mejorando el camino para los que vienen detrás. Pues los convencí, los regresé a Chiapas, fueron conmigo, pusimos una denuncia. Aquello nos va a contar la historia de cómo se defendió el sistema, cómo no querían dejarlos que identificaran realmente a los policías, pero lo logramos. Este muchacho se quedó, nunca le hicieron justicia, le dieron su vicio y tiene su residencia, pero es una gran persona que se ha quedado como coordinador de albergue Hermanos en el Camino. Habría que ver en la persona de él cómo ha cambiado, cómo se ha defendido. Pero no era para hablarles de él que quería yo decirles desde dónde empezamos y cómo estamos ahorita. Ahorita ya vamos a abrir 2 albergues en la Ciudad de México y no por la ayuda del cardenal. No, porque el cardenal tiene la arquidiócesis más grande del mundo y no tiene una sola parroquia destinada para ellos. Tiene miles de sacerdotes y no tiene, pues, por parte de él dedicado a los migrantes. Vamos a abrir un albergue para los jóvenes adultos y los adultos y uno que ya vamos a cambiarlo nada más, ya lo tenemos en Oaxaca, adolescentes en el camino. Pero todo esto es fruto de un caminar. Me acuerdo, ellos tenían mucho miedo, pero poco a poco fueron ya tomando conciencia de sus derechos. Ellos, fíjense, déjenme decirles, fueron ellos y ellas las que fueron haciendo una incidencia política muy importante y junto con más de 90 organizaciones de la sociedad civil que parimos la ley migratoria de 2011. Y es buena ley, la que no es buena es la ley secundaria o reglamento, que prácticamente el Ejecutivo con ella quiere frenar el pleno ejercicio de los derechos humanos de los migrantes y que no permita que ellos puedan transitar y tocar las puertas de Estados Unidos y decir, ábreme. Y si no lo abres, problema de él, pero no de México, de estar deteniendo a la gente de esta manera. Poco a poco, los migrantes han tenido de verdad mucho valor. De aquellas personas tímidas, cobardes, que se escondían, de repente ahora vamos a ver personas que ahorita en este momento los que son violentados van ya derechito a la fiscalía, que ni existía la fiscalía, ya existe. Pero van a la fiscalía y exigen empiezan todo y su regularización migratoria. Y estamos ya muy avanzados. Ayer me enseñaban una tarjetita ya hasta enmicada con su clave de migración. En ese momento, por el celular, ya podemos ver el avance en su proceso que ya tiene. O sea, es magnífico todo lo que se ha avanzado. Entonces son ellas y ellos los que en un principio hace 11 años, yo era voz de los que no tenían voz, pero ahora no. Ahora ellos hablan por sí mismos y no hay quien los pare. Yo pienso que todas estas son buenas noticias y si ellos pueden plantarse como yo los vi en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, los pueden plantarse donde quiera y hablar de sus problemas y decirle a la entonces, ¿verdad?, su secretaria de Gobernación, tú eres así, te vamos así. Es porque realmente han crecido y ha sido por gente como ustedes que ha sido solidaria, que les ha dado un empujoncito y Dios que le ha dado un empujonzote. Yo sé que en Austria, en Alemania, en Grecia, en Italia, cuando empezaron a
a transmitirse las imágenes de columnas de personas caminando a través de Grecia, Serbia, Macedonia, en dirección a Austria para llegar a Alemania, y veías esas imágenes de gente cargando con sus hijos, caminando por la montaña. Sé que hubo cientos y cientos de personas que salieron de Viena y de Berlín en coche, de ciudades alemanas, y que salieron a las carreteras en coche a recoger gente. O sea, y no me lo estoy inventando, hay muchísimas imágenes que lo demuestran. Salieron a recoger gente y familias enteras y se las llevaban a Alemania, que era donde querían llegar para que no fueran caminando con sus familias por las montañas. Y hubo gente a la que se detuvo, porque eso es tráfico, jurídicamente eso es tráfico de personas. Y no es tráfico, es ayudar a personas para que no vayan, es ayuda humanitaria. Entonces sé que mucha gente se plantó, mucha gente empezó a hacerlo, y cuando se dieron cuenta de que había 300 ciudadanos alemanes que estaban, y griegos y serbios, que estaban haciendo puentes en coche para llevar gente a Alemania, evidentemente las autoridades tuvieron que dejar de pararlos, porque no podían parar, no se puede parar a 300 personas de clase media alta con su carro, que están decidiendo llevar a una familia de refugiados sirios hacia Berlín. No se puede hacer porque políticamente es insostenible, es así. Y también sé que se crearon páginas web en Alemania, en ciudades alemanas, donde gente que tenía habitaciones en su casa ofrecía habitaciones temporales para que los refugiados sirios se quedaran en su casa. Y eso es una historia real, y no son 2, ni 3, ni 4, ni 5, son cientos. Entonces, eso en Europa ha pasado, y eso hace, el ejemplo de esas personas hace que me dé menos vergüenza reconocer que Austria está levantando un muro en su frontera con Italia, que Hungría ha levantado un muro, que Macedonia ha levantado un muro, que casi todos los países europeos tienen entre un 10 y un 30% de voto a partidos abiertamente racistas, xenófobos y de extrema derecha, porque hay mucha gente empobrecida por la crisis que está teniendo miedo a los emigrantes, se está convirtiendo en racista y en fascista, que es lo que mejor hemos hecho los europeos en la historia, ser fascistas y matar gente y ser racistas, lamentablemente. Entonces yo sé que ha habido ejemplos de una humanidad tremenda, y sé que en el pequeño ejemplo de todas las cosas, como yo sigo creyendo en las cosas grandes y sigo creyendo que hay que cambiar el mundo, y soy suficientemente cobarde para no saber qué hacer, y tengo 40 años y la sociedad me ha puesto donde me ha puesto, yo lo único que hago es tratar de dedicarle todos los días un mínimo de 2 horas a mi hija, leerle un libro cada día, contarle el mundo, explicarle cómo es la vida, que me vea leer un periódico todos los días, intento que no me vea todo el día enganchado al puto Facebook, que sepa que leer es importante, que conocer el mundo es importante, educarla lo mejor que sé, y si yo no voy a cambiar el mundo porque ya no me ha tocado esa situación, espero que lo haga ella. O sea, espero que sea mejor persona que yo. Pues, ¿cómo? Leyendo. O sea, la única manera en la que yo conozco en la vida de ser mejor persona es leyendo. Porque leyendo es la única manera en la que es más difícil convertirte en fascista, o en racista, o en tonto, o en malo. Creo que la gente que lee mucho tiene el instrumento para ser mejor persona, y si les damos a los niños el instrumento de la lectura en vez de darles un iPhone y el Facebook y el teléfono y todo eso, creo que es mejor. Bueno, yo quería también otra vez siguiendo a Javier, contar una cosa que me acordé por lo que él les decía, que todos somos migrantes. Hace unos años vi una manifestación en Nuevo México, que es ese estado que pertenecía a México, y en la guerra del 848 se lo llevó a Estados Unidos. En la ciudad de Santa Fe había una manifestación de anglosajones rubios que decían fuera migrantes y fuera mexicanos, y no los queremos, y este es nuestro territorio, y váyanse ustedes a su país. Y pasó un morenito ahí y le gritaron a él, y él se volteó y les dijo: oigan, aquí ustedes son los migrantes, mi familia llegó antes de la guerra del 48, nosotros estábamos aquí, ustedes llegaron. Pero lo oyó otro, bueno, era una familia muy atildada, y le dijeron: pues en ese caso, ellos y tú son los migrantes, porque nosotros llegamos antes de la independencia y somos españoles. Y es curioso porque ellos conservan una forma de hablar español muy antigua, es una forma que se quedó aislada, no tuvo ya la evolución de España ni de México, o sea, entonces todavía utilizan palabras muy viejas, y sí los entiendes, pero como que hay que hacer el esfuerzo.
Entonces él dice, no, nosotros nos... Pero en eso yo estaba esperando, no llegó, pero debía haber llegado alguien que dijera, todos ustedes son los migrantes, porque nosotros somos los nativos que estaban aquí antes de que llegara Cristóbal de Oñate en 1600 y tantos a conquistar ese territorio matándonos, ¿no? Finalmente ese señor también habría sido descendiente de migrantes, porque todo el mundo vino de Asia y los asiáticos pues vinieron de África. O sea, que es lo que pasa, incluso en donde se han encontrado los restos humanos más antiguos en Etiopía y en Kenia, también esas zonas están sujetas a un alto nivel de migración y los que viven ahora no estuvieron ahí todo el tiempo, se fueron, regresaron y hubo muchísimas corrientes. Finalmente el migrante es la persona que busca una vida mejor, es una gente que tiene deseo de emprender, de arriesgarse, de no quedarse conviejado en la zona de confort donde viva lo malo por conocido. Y también quería dar el ejemplo de Dharamshala. Dharamshala es una ciudad del Himalaya, en India, pegado a Tibet. Tibet es esta zona de vida muy difícil, siempre a 3.500 o 4.000 metros de altitud. La gente está muy, en la piel se nota el efecto de los rayos solares, porque hay muy pocos, la atmósfera es muy débil, entonces los rayos ultravioletas dejan unas marcas fuertes en la piel. Y pues fue conquistada por los chinos. Y los chinos están cambiando, no solamente se contentan con dominar el régimen económico, también quieren cambiar la cultura y cambiar toda la composición social de ahí. Entonces muchos tibetanos se fueron a esta ciudad india, a Dharamshala, donde también está el Dalai Lama, de quien seguramente han oído hablar, que así como el padre Solalinde, es una persona muy preocupada por comunicarse no solamente con las personas de otras religiones, sino con aquellos que no tienen religión. Es un gran tipo el Dalai Lama. Pero en fin, ahí hay una organización de jóvenes tibetanos que hacen lo posible por ayudar a que los tibetanos que todavía están en la parte china puedan escapar venciendo no solamente al ejército chino, o sea, bueno, colándose con el ejército chino y la policía china, sino también pues tratar de cruzar esas enormes montañas que son las del Himalaya. El frío es tal que un monje tibetano, ante la tormenta de granizo que tuvimos, se hubiera sentado ahí a rezar y a orar y a tomar el té. O sea, en serio. Entonces, pero realmente es muy difícil, y ellos están muy bien organizados, tienen poco dinero, pero hacen todo lo posible por traerlos, y después, una vez que llegan, pues es gente que no sabe hablar más que tibetano, no tiene educación, son campesinos de áreas muy aisladas, entonces hay que darles una educación para ayudarlos a integrarse al nuevo país y después buscarles algo que hacer. Pero bueno, es una tarea muy motivante. Yo, pese a que todos quisiéramos que el Tíbet pudiera tener la libertad de escoger su camino, es muy difícil. Son 4 millones de tibetanos contra 1.300 millones de chinos. A ver, no sé quién tiene ahí la ventaja, pero bueno, en cuanto a migrantes, me parece que es un gran ejemplo también de esfuerzo, de dedicación y de entrega. Sí, claro, adelante. Perdón, muy rápido. Hace rato comenté de organizaciones. Se me olvidó una que se llama Sin Trata, que es otro grupo estudiantil que apoya la lucha contra la trata de personas. Si aquí algún amigo de ustedes, pariente, fuera abogado, necesitamos muchos abogados, porque, solo por darles un dato muy rápido, en Tapachula, el programa que dirigí, estamos luchando jurídicamente por la liberación de 36 mujeres, todas centroamericanas, que como no se dejaron cooptar por los tratantes, las acusaron de trata. Y en ese sentido, hasta hoy se han liberado a 17, queda todavía casi la mitad,
pero lo que nos faltan son abogados que nos ayuden a llevar los procesos. Evidentemente no hay pago, hay realización y mucha felicidad, pago no hay mucho. Y si alguien de buen corazón quisiera echarnos la mano, otra vez a la página del programa Asuntos Migratorios de la Iberoamericana que está ahí, y si quiere montarse como voluntario será absolutamente bienvenido. Muchísimas gracias. Quisiera cerrar nada más con una reflexión que es muy sencilla. Hace 2 meses o 3 meses, cuando los atentados de París sacudieron al mundo, esa noche París, los ciudadanos parisinos decidieron hacer una cosa que se llamó Portes ouvertes, puertas abiertas, y era con el hashtag que se usaba en redes sociales. La gente abría las puertas de su casa para que otra gente pudiera dormir ahí, porque no servía metro, no servían las comunicaciones, no había trenes, no tenían cómo moverse en la ciudad. Y de pronto, por una noche, esa ciudad que siempre se ha quejado de que es muy racista, de que, ¿no?, ha tenido muchísimos actos de pronto violentos contra los otros, los diferentes, cambió y abrió sus puertas y superó el miedo a la diferencia y entendió que si ellos abrían sus puertas, alguien más les podía abrir las puertas a ellos. Entonces yo creo que es una buena reflexión para cerrar esta mesa y para abrirla a preguntas. Déjame ver si les pasan por ahí un micro o les paso. Bueno, soy aquí del municipio de Nezahualcóyotl, hace como 50 años vivo aquí, y bueno, pues me agrada su charla, sus puntos de vista, sus viajes, todo esto que hacen por los migrantes, ¿no?, que de alguna manera es sumamente interesante y bonito. El migrante se va de su país o emigra de alguna manera porque no es sustentable su país, no le cubre las expectativas o las necesidades y por ende tiende a emigrar a otros países. Y esto es producto de lo que de alguna manera el régimen, el sistema brinda, ¿no?, donde los medios, la iglesia, la educación, el sistema político han creado para que en base a esas condiciones pues tengan que emigrar a otro país, ya que no les llenan esas perspectivas, ¿no? Y por el otro lado, bueno, pues es importante, interesante el viaje a la historia, ¿no?, donde pues a partir de que desde que inicia la propiedad privada, pues se inicia la división en todo el mundo, y de ahí vienen príncipes, reyes, monarcas, feudos y hoy la república. Pero bueno, no hemos definido de alguna manera, yo creo, qué es lo que queremos. Pero sí, se acaba de ir un amigo aquí que estaba conmigo porque lo ofendieron, le dijeron que era inconsciente y no sé qué. Le digo, no te vayas, no, sí, ya me ofendió ahí el ponente. Digo, no te preocupes, a lo mejor viene de una situación muy complicada y tiende a decir las cosas. Pero yo la pregunta que haría sería, ¿cómo han resuelto las contradicciones, pues, los migrantes con los sistemas actuales que tienen? ¿Sí? Y cómo la línea que ha seguido la iglesia, que han seguido los medios, de alguna manera ha sido en beneficio para que se vayan estos ciudadanos de sus países, o han aportado algo para que realmente no se vayan de sus países, ¿no? Digo, es una labor humanista muy interesante, muy bonita, pero creo que no es suficiente el darles un trapo, una cobija, ¿no?, sino yo creo que habría que buscar otras alternativas en donde, pues digo, como humanista, pues es bonito darles, pero no resuelve la problemática de los migrantes, ¿no? Creo que debe haber otras formas de resolverlos, no con el, ¿cómo le llaman por ahí?, el sistema de, ¿cómo se llama este sistema en donde
pues les das ayuda nada más, ¿no? Para la necesidad que no tienen, ¿no? Entonces, eso no, yo creo que no resuelve la problemática, ¿no? Das una ayuda y pues no, y del otro lado, digo, igual no vamos a verlos desde abajo hacia arriba siempre, que es perpetuar el sistema en el que vivimos, ¿no? Que nos vean así la gente que de alguna manera está gobernando el mundo, ¿no? O sea, y está perpetuando ese tipo de modelos, ¿no? El modelo misionero, y el modelo en donde dejemos que los demás hagan y nosotros no hagamos nada, ¿no? Yo creo que no es tampoco venir aquí y decirnos, organícense, cabrones, ¿no? En otras palabras, ¿no? Yo vengo de fuera y agradezco a X, ¿no? Yo creo que este país ha sido muy, muy humano, ha sido un país donde si vamos a otros países y lo comparamos, estamos en la gloria, todavía disfrutamos de nuestros tacos de suadero, de nuestras garnachas, de muchas cosas que en otros países no hay, porque no hay ni limones, por ejemplo en Cuba, ¿no? No hay nada ya, y aquí, bueno, venimos y encontramos. Pero bueno, yo creo que el proceso de los misioneros implica una reflexión muy profunda del quehacer que se está haciendo, tanto de los medios como de la iglesia, porque no lo resuelven la forma que vamos y lo hacemos, de una manera misionera, ¿no? Yo no creo que encuentre un representante de los medios y de la iglesia más críticos con los medios y con la iglesia que los que tienen esta mesa. Perdón, les pedimos preguntas cortas. No queremos que nuestros invitados se nos mueran de una pulmonía pronto porque estaban a punto. Ya les estoy viendo los labios morados. Entonces, ¿quién sigue por aquí? ¿Alguna otra pregunta? Allá. Si le pasan el micro, por favor. Juntamos varias preguntas para las respuestas. Bueno, adelante. primeramente bienvenidos y pues más que preguntas sería como una cuestión de una reflexión o una anécdota. Mencionaban que la gente puede ser así un tanto cínica porque conoce esto de la migración y no hace nada. Hemos visto que esta práctica pues no es ajena, se vive actualmente. Por otro lado, pues realmente somos cínicos en cuestión de que esto de la migración no lo vemos que es nuevo, ya tiene prácticas desde antes, ya no es algo viejo. Entonces, si nos consideramos un tanto modernos, ¿por qué seguimos practicando esto? Por otro lado, también ahorita el compañero que acaba de decirles su pregunta, pues yo diría que tanto la migración como que no nada más se vive en otros países, sino que hay que también ver que aquí en México existe ese problema, pero desde las comunidades o desde los estados. Tal vez él decía que en otros países ni un limón o algo así, o de los tacos, pero aquí en México también, váyanse a una comunidad indígena y no gozan de estos privilegios. Y por último, debemos también remontarnos a la naturaleza del hombre. En la cuestión natural del hombre, hemos visto que esas prácticas, como se los mencioné, ya son, podrían decirse que ya son parte de la cultura del hombre. Y entonces la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo? ¿O hacia dónde vamos? Muy bien. Allá atrás hay otra pregunta, al fondo. Más que una pregunta, es una reflexión sobre trabajos de desigualdad que yo he tenido. Yo digo que la sociedad está en una gran descomposición, pero hoy tenemos que crear un cambio, viendo a nuestro individuo como nuestro igual. Por nuestra frontera pasan más de 4,000 migrantes al año. Y vienen en situaciones deplorables y humillantes para que cuando cruces vivan una gran discriminación. Pero son gente que quieren trabajar, escúchenlo bien, gente que quiere trabajar. Y bueno, yo me pregunto,
esa gente que quiere trabajar y que ha pasado situaciones tan deplorables, son tachados como inmigrantes ilegales, que supuestamente son una plaga que están en Estados Unidos. Pero díganme, a los terroristas pasan con pasaporte y en avión. Es indignante. Y otra cosa que yo quiero decir, aquí no existen indígenas. Aquí existe gente con corazón que sabe cuidar y respetar su tierra. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos por aquí un anuncio. Un segundo. Hola, buenas noches. Nosotros pertenecemos a la Asociación de Scouts de México y estamos participando con un proyecto también apoyando a los migrantes con 2 albergues que se encuentran en observatorio. Y bueno, también por si alguien gusta acercarse con nosotros para donativos de ropa, libros, y próximamente vamos a hacer un bazar y la recaudación de eso pues va para ellos, para que tengan comida, cosas como, no sé, jabón, shampoo, cosas, las cosas más necesarias que necesitan, y así al final si se quieren acercar con nosotros, vamos a estar por acá y gracias. Listo, muchísimas gracias. Cerramos con usted, para que no se me mueran hipotermia nuestros... Ahí va el micro, nada más para que lo tengamos grabado en nuestra... Quiero decirles, perdón, mientras entra el joven, un anuncio. Todas las charlas de la Brigada para Leer en Libertad las pueden buscar en el canal de YouTube de Para Leer en Libertad. Si les gustó, compártanlas, de eso se trata, de que todo lo que hacemos tenga un impacto mucho más grande de la gente a la que podemos llegar. Igual que los libros, todos los libros que la Asociación Civil hace, en este momento más de 120 títulos, los pueden descargar gratuitamente en brigadaparaLeerEnLibertad.com. Gracias. Más de 140, perdón, yo ya me quedé corta. Más de 140 títulos. Adelante, señor. Por supuesto, reconocemos mucha gente en esa, el trabajo que hacen los que están en el panel, sobre todo el padre Solalinde. Ya lo vimos recibiendo un premio, fuimos con las fundaciones a ver el premio que le entregaron por parte de las asociaciones civiles, el premio nacional al altruismo. Yo quería tomar un punto que espero no rompa el tema. En Nezahualcóyotl vivimos la migración también, solamente que hay cosas que se han quedado de manera nociva. No todo el tiempo hemos recibido a la mejor gente que viene con la necesidad del trabajo y que efectivamente se dedica a trabajar. Perdón, pero en esa vivimos una violencia constante y mucho tiene que ver con una parte, no toda, con la migración que se ha motivado, sí, de Sudamérica, y lo voy a decir por qué, digo, en mi caso, porque muchas de las gentes que nunca habíamos visto en este municipio transitar, me refiero a la gente tatuada como seguramente las diferentes pandillas que hay en la frontera de México, hoy en Nezahualcóyotl las vemos. Hoy en los microbuses llegan y se suben con una bolsa de dulces y algunos, puedo afirmarlo, no son mexicanos. Y bueno, entiendo que ellos vienen de alguna forma de trabajo, de obtener su supervivencia, que es a veces dedicándose seguramente a extorsionar, a robar, etcétera. Yo quería tomar esta parte, quisiera que lo comentaran, porque a mí me parece que ese grado de violencia que no habíamos visto en México tiene mucho que ver con el antecedente de aquellos grupos contrarrevolucionarios, aquellos entrenados precisamente para derrocar gobiernos como Cuba, como Nicaragua, a esa parte de los caiviles, a esa parte de la contrarrevolución en El Salvador, y que pronto se fueron haciendo pandillas que ya sin el recurso de Estados Unidos se fueron degenerando en este tipo de pandillas que hoy ya son secuestradores, asesinos, narcotraficantes, etcétera. Pero bueno, el punto es así, en esa sí vivimos una migración que también afecta en el Estado, en la estabilidad social, porque mucha de esa violencia
también está marcada por migrantes que han venido, me refiero a salvadoreños, hondureños, y que aquí se han asentado y que pues sí, son parte de un pandillerismo que se da. ¿Puedo contestar? Adelante, y luego voy yo. Mire, como yo no conozco la realidad de Neza y puede que haya un problema con pandilleros salvadoreños tatuados que vienen del Salvador para allá. Pero digo una cosa, México es el origen de los cárteles del narcotráfico más salvajes de la historia de la humanidad. Mexicanos. Es decir, todas esas cabezas cortadas salvajes y todas esas burradas que vemos en Siria, usted como mexicano tiene que saber perfectamente que es algo que lleva pasando en México desde hace 20 años. Es decir, México es uno de los países más violentos del planeta Tierra, por la violencia generada en México, por los mexicanos que han decidido venderle la droga a los Estados Unidos. Entonces, lo que quiero decir es que la violencia es un problema extremo. La violencia destruye sociedades. Lo que no tiene ningún tipo de resolución constructiva es tratar de marcar una diferencia por la nacionalidad. Es decir, México es un país de 30.000 desaparecidos. Yo no sé ni siquiera si los mexicanos saben que en México hay 30.000 desaparecidos reconocidos oficialmente, con lo cual extraoficialmente puede haber 50.000. Y son desaparecidos que, hasta donde los periodistas sabemos, en su mayor parte son desaparecidos por el Estado mexicano, por la policía y el ejército mexicanos. Entonces, el problema es la violencia. El problema no es la nacionalidad. Y es importante, porque si nosotros permitimos introducir… Es más, le voy a decir más. La violencia la comete el estadounidense que se mete un tiro de cocaína en una fiesta en Washington. Porque el tiro de cocaína en esa fiesta en Washington es el que paga al narcotraficante o al Zeta que descuartiza gente en Tamaulipas. Y ese dinero norteamericano paga la violencia del pandillero salvadoreño que acaba saltándole, extorsionándole a usted aquí en Neza. El problema es la violencia. Pero no podemos permitir nunca que en el discurso sobre la violencia introduzcamos el factor nacionalidad. Porque el momento en el que introducimos el factor nacionalidad en el discurso sobre la violencia, nos convertimos en xenófobos. Es la base del racismo. Y se lo digo porque vengo del lugar donde se inventó el racismo. O sea, si hay alguien que sabe de racismo, somos los europeos. Que somos la sociedad más racista del mundo. Y precisamente por eso creo que hablo del racismo con conocimiento de causa. No importa la nacionalidad. Yo te diría una cosa, nomás para terminar. El problema es que México es caldo de cultivo. O sea, no es casualidad que hayan llegado aquí y que de pronto se sienta como dice Alberto, sin nacionalidad, simplemente un atracador o un violento o un pandillero o entre como si nada en una sociedad en la que tiene estos niveles de permisividad y en la que no hay un Estado de Derecho, en donde no, por más que intentas denunciar, una denuncia funciona de cada 99, está en un caldo de cultivo perfecto. La diferencia es que hacemos nosotros como sociedad. Si de entrada no los juzgamos, vamos ganando. Si no hay esta cosa de cometer previo a un delito, ¿no? El ladrón no es ladrón hasta que roba. Ese tiene cara de ladrón, no, pues perdón, la cara no sirve. Hasta que no cometa el delito, no tenemos por qué acusarlo, ¿no? Entonces, quizás esa sería mi aportación. Muy rápido. Muy rápido. Solo abonar. En este país pasan 150,000 centroamericanos. El 97% no se va a quedar en México. No le interesa quedarse, le da terror quedarse, ni siquiera para el tema de esto. 2, la violencia tristemente es la que genera la pobreza y la exclusión. Y ahí no tiene que ver un pasaporte, la violencia es la violencia y el día que digamos que la violencia se atribuye a un pasaporte, dice Alberto, y yo suscribo con él, estamos diciendo que solo porque alguien te asignó el ser nacional de otro país, ya eres violento. Eso es mentira, no se sostiene.
Violencia, lamentablemente, en este país la hemos ejercido todos, desde la violencia verbal, al ignorar al indígena, al discapacitado, a la comunidad lésbico, gay, transexual, bisexual, ¿sí? Cuando estamos ignorando a una persona y la despreciamos cuando pasamos en el coche y no somos solidarios y lo ignoramos, todos ejercemos violencia. Vergonzosamente había que reconocerlo. Infelizmente nos hemos casado con el discurso que dice, y eso lo dice mucha gente en el mundo, como el día que llegó el turco a Alemania aumentó la violencia. El día que llegó el marroquí a Madrid aumentó la violencia. El día que llegó el argelino a Francia, aumentó la violencia. El día que llegó el nica a Costa Rica, aumentó la violencia. Déjenme darle una anécdota. En Costa Rica es vergonzoso cuando se dice, el que maneja mal, el que comete una infracción de tránsito, aunque lo hayas visto a 1 kilómetro, dices, maneja como nica. Ni siquiera sabes qué era él. ¿Cómo es que le atribuyes una nacionalidad equivalente a delito? Evidentemente no es cierto, es una construcción mental de nosotros y eso tenemos que entenderlo. La violencia es violencia con o sin nacionalidad y como sociedad debemos entender eso y luchar en la familia para intentar enseñar con nuestros profesores que enseñen que la violencia no tiene nacionalidades y por tanto requerimos hacer equipo todos. También quisiera añadir que si nosotros permitimos los estereotipos, que si nosotros estereotipamos a otros, nos prejuiciamos con otros, o permitimos que a alguien se le diga que va a hacer algo malo porque tiene cara de árabe o tiene cara de centroamericano o tiene cara… Entonces no tenemos que quejarnos si nosotros vamos a Estados Unidos y nos dicen, este va a hacer algo porque es mexicano. O no tenemos que quejarnos si los de aquí vamos al norte y dicen, este chilango va a hacer algo. O no tenemos que quejarnos si alguien viene de Guerrero, de Oaxaca o de Chiapas al DF, y alguien dice, mira, este viene de acá, seguro va a hacerlo. Todo el mundo puede estereotipar o prejuiciarse de alguien más, todos podemos hacerlo. También les toca a los güeros, llega algún güero, no, este güero seguro es drogadicto o algo así. Son fantasías, son mitos, pero si nosotros lo hacemos, no nos quejemos cuando nos lo hagan a nosotros. Muy bien, muchas gracias. Sí, adelante. La última, ahora sí que la última y nos vamos porque se nos van a morir de frío nuestros… Un tequilita, ¿quién tiene por ahí? ¿Quién tiene por ahí un mezcalito? Les agradezco la atención. Se estaba peleando uno desde el ancestro, eso es típico en el ser humano. Por el simple hecho de existir, cualquier ser humano vale. No podemos hacer diferencia por fronteras, eso es ilógico y es irracional. Difícilmente podemos hacer que la gente entienda. Yo soy médico. Mi libro. Soy médico y en la medicina le decimos, bueno, el que toma se va a morir tomando, el que fuma se va a morir fumando, el que se droga se va a morir drogando. Son situaciones que no puede uno cambiar porque para la gente eso es la vida. Ahora, se pelea mucho con el americano. Mi concepción del americano es que es un país metiche, simple, drogadicto, no saben qué hacer con prostitución, drogadicción, sida, obesidad y enfermedades de transmisión sexual. Si a ellos, que tienen todo el dinero del mundo, no saben qué hacer con eso, imagínense cómo estamos aquí en el país. Nunca se ha tratado de todas las personas que están allá, que vienen para acá, todos los problemas que dejan de transmisión sexual. Y ahorita se está viviendo y está floreciendo. Están especificando, como dice aquí el señor, que los ecuatorianos, los guatemaltecos, pues todos somos iguales. Los que pasan de un lado a otro, pues no sabemos las necesidades que ellos tienen. Pero triste y deprimente porque sin guerra y sin nada ya invadimos Estados Unidos. Y si nuestro país, de menos el gobierno que tenemos, que creo que es pedir demasiado para el que está, porque pobrecito, entre diferencia de un animal y el que está no se puede hacer una gran diferencia porque es peor todavía el que está que el animal. Y difícilmente podemos hacer entrar en razón y juicio a la gente. No tiene por qué pelearse ni estar diciendo que son más, son menos. El ser humano por el simple hecho de existir vale.
Y las fronteras las ha hecho la misma gente. Hay una canción de Alberto Cortés que se llama No me llames extranjero. Cuando puedan, óiganla y escuchen todo lo que dice, lo que es un extranjero y quienes pusieron eso. Y les agradezco la atención. Gracias. Listo. Cerramos. Muchísimas gracias. Les vamos a pedir, por favor, si levantan sus libros para tomar una foto. Vénganse para abajo para que salgamos en la foto.